Hola a todos, hola, bienvenidos. Hola desde Palma, bienvenidos a los Bermuds activistas de Fonart y muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Espina, os voy a presentar a Marta Terrasa, que es una periodista que también está aquí en Palma, en la isla de Mallorca, y que será la encargada de moderar y de presentar a nuestros extraordinarios panelistas y moderar la charla. Vamos a hablar de temas importantes e interesantes y son cosas que nosotros creemos necesitan nuestra atención y también pasar a la acción, seguir pasando a la acción, aunque se haya hablado mucho de ellos, pero se necesita seguir hablando. Pues nada más, gracias otra vez y salud, yo tengo mi vermut y música. Gracias, Marta. Gracias, Ana, por esta súper presentación. Bueno, nada, de que antes tú me has presentado a mí, ahora me toca presentar a nuestros estupendos panelistas. No sé cómo tiene la gente en la pantalla, yo voy a ir por orden como los relojes, así que tengo a mi derecha a Julio Gómez del Festival Sin Sal. Es un placer, porque además de unos festivales más bonitos que hay en este país, Julio lleva millones de años también siendo programador, gestor cultural, es un clásico de la escena. Así que, Julio, gracias por acompañarnos. Nos sentimos súper honrados de tenerte aquí hoy. Buen día, buenos días. Un placer desde esta ciclogénesis explosiva que nos atraviesa en el noroeste. Estoy en Vigo y encantadísimo de estar con vosotras. Muchas gracias. Ahora os habéis movido, así que otra vez a mi derecha tengo también desde Mallorca Sebastián Vera del Mallorca Live Festival. Sebastián también tiene una carrera, más de 15 años como promotor, ha traído grupos internacionales como Coco Rossi y ahora es el encargado de darle bastante salsa y movimiento a nuestra isla. Así que gracias por lo que nos toca y bienvenido también. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estáis? Pues nada, encantado de formar parte de este super panel, ¿no?, que estoy viendo aquí, con todas estas personas con un montón de conocimiento y que espero aportar mi pequeño granito de arena a esta charla. Seguro que sí. Más abajo tenemos a... Uy, os he perdido a todos. ¿Dónde estáis? Tenemos aquí a Dani Herrera del Crank Festival de Menorca, la isla vecina. Dani, ¿cómo estás también? Pues muy bien, gracias por invitarme. Estoy en Menorca, me iba a ir a Madrid hoy, pues al final me voy a ir mañana a ver si me dejan entrar. Y nada, encantado de estar aquí con vosotros. Además, Dani, además de promotor, también es músico, así que nos aporta otra visión de todo lo que vamos a hablar a lo largo del día de hoy, ¿verdad? Sí, seguro que sí. A ver qué tal. A su lado tenemos, esto parece ya como un combate, toda la gente presentándola, tenemos a Marta, responsable de sostenibilidad y cambio climático en Gabeira y Asociados. Marta, me acabo de quedar en blanco con tu apellido. Barahona. Barahona. Marta, muchas gracias, Marta. Encantada, muchas gracias por contar conmigo y nada, lo mismo. Es un placer y esperamos que el fruto de este debate sea bueno y saquemos conclusiones que sigan sirviendo para avanzar un poco en ese trabajo de integrar la sostenibilidad en la cultura y concretamente los festivales de música. Desde luego tú eres una de las mejores personas para hablar de este tema, así que gracias por acompañarnos. Y finalmente, last but not least, como se dice, tenemos a Borja Dopico de Last Tour, de BBK, desde Vime, y también creo que estás pasando algo de frío por ahí, no sé dónde estás exactamente, Borja. Sí, hola, buenas, estoy en Bilbao y como Julio, pues pasando una ciclogénesis explosiva de hielo, con mucho frío y mucha lluvia, pero bueno, encantado sin vermú, pero con ganas de hablar y comentar con vosotros todo lo que se pueda. Genial. Bueno, después de haber presentado el Dream Team de explosivo, de la ciclogénesis explosiva, quería empezar con una cita que me gustó esta reflexión y a ver un poco cuál es vuestra opinión. Y dice así que los festivales son microcosmos de la sociedad en los que puedes probar cosas nuevas y intentar hacerlo lo mejor posible. Y luego la gente se lleva todo eso que prueba, o buena parte de ello, a su vida diaria. Esta idea de los festivales como prueba y error, como microcosmos, como catalizadores, ¿estamos de acuerdo?
cuál es vuestra visión un poco, ¿no? Empezamos por ahí si queréis. A ver, ¿quién se anima? Sebas, que te veo ahí. ¿Quién dijo eso? Pues esto está en una de las webs que se llama de Festivales Verdes en Inglaterra y es una de las representantes de esta asociación que trabaja para que los festivales, es una especie de gestoría para que los festivales lleguen a sus límites máximos de temas de sostenibilidad. Bueno, la realidad es que sí. La realidad es que sí. No significa que, por lo menos desde mi opinión, sea lo que más queremos. Ese laboratorio, porque somos a veces un laboratorio y un laboratorio que en ocasiones está muy bien porque los que trabajamos en los festivales damos la sensación y es una realidad que somos capaces de llegar a límites extremos de poder hacer cosas en función de cómo nos lo vayan poniendo los gobiernos, la sociedad, etcétera, ¿no? Y sí, es verdad, somos laboratorios, pero laboratorios hay veces que lleva una rata de laboratorio por delante, ¿no? Y eso es la parte que no está bien. Es decir, está, desde mi opinión, está muy bien que los festivales podamos ser ese experimento o formar parte de ese experimento donde la gente pueda ver cosas que a lo mejor luego se pueda traspasar a una ciudad, pero tengamos en cuenta que los festivales también nos surtimos de un montón de proveedores y gente que trabaja para nosotros. Es decir, nosotros no somos algo que, o sea, los festivales no somos algo que realmente es una ciudad en sí misma, sino que trabajamos con mucha gente. Y esos proveedores y esa gente que está alrededor y esas instituciones y esa gente que trabaja con nosotros forma parte del festival también. Entonces, bueno, la ciudad la componemos entre todos. Es mi opinión con respecto a esto. Yo os puedo ir dando la palabra, pero si queréis simplemente ir también participando. No sé si Dani tienes algo más que añadir a esta idea Bueno, también de Sebastián. Realmente estoy de acuerdo con Sebas. Es verdad que somos un laboratorio. Yo opino que cualquier líder de opinión o plataforma de difusión, como puede ser un festival, como podemos ser nosotros, pues está en nuestro deber el de concienciar a nuestro público, ¿vale? De ahí el principio de autorresponsabilidad pues, de nosotros y de intentar esa concienciación global, sobre todo en nuestro público, ¿vale? Ahí el poder ese que tenemos nosotros, creo yo. Es lo que aportaría ahí. ¿Alguien más quiere añadir alguna cosita más? Julio, Borja, Marta. Sí, bueno, a mí me gusta bastante, me gusta mucho lo que has comentado, sobre todo porque pone el acento en lo que para mí es algo especial, ¿no? Que es el microcosmos, que bueno, yo relaciono con el espacio público, ¿no? Y Sebas también lo indicaba al final de su comentario, ¿no? Para mí la sostenibilidad empieza por lo social, ¿no? Y aquí ya enlazo directamente con la Agenda 2030, donde muchos de sus apartados y de sus objetivos tienen que ver con lo social, con el ser humano, ¿no? Y como tal, los festivales generamos espacios de diversidad, de igualdad, de libertad, de convivencia, que en la actualidad están tocados, y están tocados porque los festivales somos un espejo de la sociedad en la que nos movemos, y vemos que la sociedad se está moviendo, pues no voy a decir, no quiero ser tremendista, ¿no? Pero sí que está moviendo está viviendo unos tiempos complicados donde se están cuestionando muchas de estas cosas. Entonces, llamarles microcosmos me parece perfecto, porque alrededor de un festival que convoca una serie de personas en un espacio público, la música y la cultura, las dos cosas, la música en particular, la cultura en general, es el motor que realmente une a todas estas personas, independientemente de nuestras creencias, religión o otro tipo de características más personales, ¿no? Y a mí me parece fundamental no perder este horizonte y defenderlo. Tenemos que defenderlo porque, insisto, está siendo atacado y es prioritario reivindicarlo, ¿no? Marta, Borja. Creo que Borja quiere decir algo.
Sí, bueno, yo coincido un poco con lo que habéis comentado todos, ¿no? Yo creo que los grandes eventos, en este caso los festivales, sí que de alguna manera pueden ser un reflejo de lo que pueden ser un gobierno, ¿no? Es decir, al final tú tienes que tener unos valores y una serie de elementos que ayuden a educar o concienciar o promover estos valores, en este caso de sostenibilidad y otros muchos más, ¿no? De convivencia y de educación y de un montón de cosas que sabemos. Y yo creo que es una responsabilidad de los promotores que tenemos a la hora de poner en práctica esto, que al final el impacto que tú tienes con todo lo que tú puedas hacer, aunque sea muy pequeñito, es altísimo, ¿no? Y yo creo que no es, tú lo citabas como microcosmos, yo creo que pues al final pues puede tener cierto sentido, pero bueno, yo quizás a nivel organizativo lo puedo ver como una especie de país, ¿no? Porque no dejas de construir una ciudad o algo pequeñito a una escala mucho menor, pero sí que entiendo que tiene que tener esas mecánicas de poder trasladar todas estas cosas, ¿no? Sobre todo de valores y entendiendo como que somos los responsables finales de que esa gente que viene a nuestros eventos entienda y adopte esos valores que nosotros queremos tener, ¿no? Yo creo que eso es un poco la clave. Siguiendo un poco, Marta, no sé si quieres añadir algo más. Sí, o sea, solo un comentario, o sea, totalmente de acuerdo con todo lo que habéis mencionado y un poco nosotros cuando vamos a hablar o a poner en valor la capacidad que tienen los festivales de música de contribuir a la Agenda 2030 o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siempre hablamos un poco como de las dos patas que tiene un festival. La primera sería como un impacto ambiental, social o económico como cualquier otra actividad económica sin tener en cuenta esa identidad cultural, por así decirlo, pero luego lo que le pone en valor es la capacidad que tienen los festivales de transformación social, por así decirlo. Entonces, un poco lo que les posiciona como unos agentes muy importantes en esta transformación, en esta adaptación que estamos viviendo como sociedad hacia un desarrollo más sostenible o a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, vamos. Recuperando esta idea que habláis, de la idea de país, también lo que acabáis de, esa metáfora que has usado de las dos patas, del impacto social y económico y la capacidad de transformación, estaba leyendo informes del 2007 y tal, y una de las agencias que creo que es un poco vuestro homólogo británico comentaba que cuando hacían este asesoramiento a los festivales en 2007, la mayor preocupación o una de las preguntas que se hacían siempre es: ¿tratas tus residuos? Ya no era ni cómo los tratas. Los tratas, los gestionas. ¿Tienes policlins, por ejemplo? Dice que ahora mismo en una cuestión de 13, 14 años, las preguntas, el checklist ha sido mucho más complejo. Se ha recorrido bastante más camino. Estamos hablando de que se están hablando de cómo tratas tu agua gris. ¿Lo reutilizas como el rototón, el agua de la ducha para que se vaya a la cisterna? ¿Ofreces agua potable en sitios como fuentes o tomas nuevas o te has asociado con alguien? ¿Tus residuos se transforman en compost que son llevados a plantas? Entonces el checklist ha evolucionado porque han evolucionado obviamente los festivales. No sé si estáis de acuerdo que vosotros como organizadores, como gestores y tú, Marta, como este agente del orden de auditor, estáis viendo esa transformación en cuestión de quizás 15, 13, 20 años, por 20 quizás demasiado, 15 años, 10. ¿Quién se anima? Bueno, a ver, son muchas cosas ahí, ¿no? Sí, o sea, lo que está ocurriendo es que en muy poco tiempo esta Agenda 2030, y yo creo que anterior, ¿no? Incluso, está modificando, no solo a los festivales, pero aquí vamos a hablar de festivales, pero sí los festivales, un poco atendiendo a lo que comentabas antes, nos hemos como hecho, o sea, estamos sacando como el pecho en este área, ¿no? En el área de sostenibilidad y en esta agenda. Yo creo que es muy importante lo que estaba diciendo Julio antes. Somos microcosmos y como tal, no es lo mismo el BBK que el Sinsal, que el Cranc, que el Mallorca Live. Nada que ver, aunque nos llamemos todos festivales. Entonces, si partimos ya hacia un lugar más técnico, más de producción, y entrando en este tema de aguas,
aguas residuales, baños químicos, no sé, baños secas o incluso alcantarillados. Hay algunos festivales que sí podrán tener más facilidades a la hora de este tratamiento de aguas, por ejemplo, ¿no? Y otros no. La cuestión es cómo podemos hacer o qué hacemos, y aquí es donde creo que entramos en la parte de construcción y adelantamiento, o sea, adelanto por parte de los festivales, es cómo hacemos para llevar esto a cabo, ¿no? Y cómo estamos constantemente, bueno, pues con figuras que han ido desarrollando y creciendo dentro del propio festival, como puede ser el director de producción, a que haya ahora una dirección de sostenibilidad o una consultoría de sostenibilidad que nos vaya indicando y orientando, porque nosotros no somos, o por lo menos yo no soy especialista en toda la sostenibilidad y en todo lo que hay que hacer y en cada uno de los 17 puntos o de los puntos que nos vayamos acogiendo de la ODS para desarrollar estas materias. Entonces necesitamos consultores y gente que sepa de qué estamos hablando y que sea viable y que podamos hacerlo, más allá de lo que comentaba anteriormente de que tengamos un alcantarillado o podamos llevar a cabo una buena gestión de aguas. O sea, que hay muchas cosas que sí dependen de nosotros y que como estas ciudades que somos sí podemos llevar a cabo de una manera rápida porque nos dedicamos a esto, pero hay otras que no dependen tanto de nosotros y que tendremos que ver cómo podemos llevar a cabo. Creo que justo lo que dices de las jornadas de Ascena, cuando se hablaba del tema del agua, se barajaba también la opción de que entren las autoridades, de que tengan un rol mucho más activo. No sé, en festis quizás más pequeños, Marc, ¿cuál es, Dani, perdón, cómo tenéis, Crank, me liad, cómo tenéis que enfocarlo? ¿Necesitáis más ayuda de fuera? ¿Sois más independientes? ¿No? Al revés, cuéntanos un poco también vuestra experiencia. A ver, yo estoy con Sebas que cada festival tiene sus cosas. La logística no tiene nada que ver la del Crank con la del Mallorca Live, porque es mucho más grande, pues es mucho más complicado según qué medidas y más costosas, pues conseguir esa sostenibilidad en esas medidas. Nosotros como festival cada año estamos intentando implementar más medidas sostenibles en el festival, pequeñas acciones, y estamos cada año intentando llevar más a cabo y el año que viene tenemos intención de invertir mucho en ello también. Pero son acciones pequeñas, sobre todo concienciación a través de nuestras redes, uso de elementos biodegradables, por ejemplo, los vasos son vasos biodegradables o de cristal, intentar el máximo ahorro en agua y electricidad, usar la digitalización, no impresión, imprimir lo mínimo, no imprimimos entradas físicas, pues contratar empresas locales, fomentar el uso del transporte público. Son acciones así más pequeñitas nosotros que hacemos, ¿vale? Entiendo que la logística de un festival tan grande pues es complicada y es diferente. Cada festival tiene sus cosas también, imagino, ¿sabes? Pero sí que es verdad que sí que es un tema importante nosotros, sobre todo, concienciar a nuestro público que, bueno, en la medida de lo posible, ¿sabes? Sí, bueno, nosotros en nuestro caso, al final, comentabas, ¿no? Se ha cortado. Ah, perdón. Borja, sí. En nuestro caso sí que es mucho más complejo porque tenemos un evento muy grande que congrega a muchas personas durante muchos días, ¿no? Y bueno, aunque a priori parezca que estando en una gran ciudad tenemos todas esas servidumbres, esos servicios que comentaba Sebastián, ¿no? Pues curiosamente el Bilbao Biker Life, el problema que tenemos es que se monta en un monte que tiene muy pocas servidumbres, instalaciones, que eso nos obliga a tener que acometer un montón de ideas y de soluciones
para poder, sobre todo si tenemos esa conciencia de que hay que reutilizar, reciclar y tratar las aguas, en ese caso que habéis comentado, pues es muy complejo, ¿no? Pero sí que es cierto que en nuestro caso contamos con un apoyo importante de lo que es la institución del Ayuntamiento de Bilbao, donde sí que ellos llevan un poco, entre las dos partes, ¿no? Se define un poco el plan de toda la parte que tenga que ver con la gestión de residuos y de aguas, ¿no? Y la verdad es que es muy satisfactorio porque en un evento de estas dimensiones, sin contar con una colaboración de este tipo, sería muy complejo o muy costoso poderlo acometer, ¿no? Nosotros, al final, como promotora, llevamos otros eventos que tienen diferentes grados de colaboración con las instituciones y sí que hay otra tipología de eventos que tú te lo tienes que gestionar tú como promotor y al final el gasto en el que incurres es muy elevado, ¿no? Y entonces, también es cierto que trabajamos sobre modelos económicos que tienen que ser sostenibles de por sí, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final hay que buscar un acuerdo entre todas las variables que tú quieres conseguir de manera positiva, pues para que todo se pueda acometer. Y bueno, sí que yo creo que al hilo de todo esto, ¿no? La Agenda 2030 pues te propone una serie de metas y de retos, pero sí que es cierto que para podernos poner en marcha habéis citado el tema de las consultorías y de acompañamiento, que yo creo que es muy importante, pero sobre todo yo creo que las instituciones tienen que dar facilidades a la hora de, pues sí que es cierto que si nos vamos a meter en unos gastos mucho más importantes, pues desde luego tiene que haber unos elementos, unos mecanismos a nivel fiscal o a nivel de impuestos que ayuden a que se pueda conseguir todo esto, porque desde luego si no se hace muy complejo. Entonces no vale solo con plantear unas metas que pueden sobre el papel resultar muy, muy bonitas, pero es que luego al acometerlas te encuentras en una realidad que es en muchos casos imposible de conseguir, ¿no? Yo creo que esto es importante que esté sobre la mesa, en mi opinión. Julio, Marta, ¿queréis añadir alguna cosita más? Bueno, sí, yo en relación a esto que comentó Borja, ¿no? A ver, creo que por un lado están las medidas específicas y evidentemente estas son muy diferentes en relación al modelo de festival y al tamaño también, ¿no? Pero sí que hay unas líneas de actuación comunes que son un poco las medidas organizativas, ¿no? Y en las medidas organizativas, independientemente del tamaño del evento, lo importante es pensar e integrar dentro de lo que es la organización de un evento la clave de la sostenibilidad, ¿no? Y en este aspecto, bueno, nosotros somos posiblemente uno de los eventos más pequeños que hay en España, porque es un evento de 800 personas que tiene todas las limitaciones del mundo, que además se celebra en una isla. Pero lo que intentamos dentro de la organización ya para empezar es llamar la atención sobre este punto clave, ¿no? Que es la sostenibilidad. Y por eso hemos integrado, a pesar de nuestras limitaciones, hemos integrado a una ingeniera que nos lleva toda la parte de sostenibilidad, que es María Vaqueiro, que algunos de vosotros conoceréis. Y realmente lo que hacemos es ver de qué forma somos capaces de adaptar el evento a algunos de los retos de la Agenda 2030 o de otros temas bueno, que sí que están integrados directa o indirectamente en la Agenda 2030, ¿no? Y en base a ello, bueno, pues creo que hay pequeños gestos que puedes lanzar a la sociedad. Por ejemplo, tener una persona que se encargue de la sostenibilidad. Eso a mí me parece que es un gesto muy importante y que, como decía Borja, a veces está muy poco públicas, ¿no? Porque cuando les dices, oye, mira, es que nosotros, si quieres hablar de temas de sostenibilidad, no te dirijas a mí, tenemos una persona, entonces les llama la atención, pero realmente tratáis este tema de forma independiente dentro de la organización y le dices, sí, por supuesto, ¿no? Entonces, esto es un mensaje que es fundamental empezar a trasladar.
poner a profesionales dentro de las organizaciones de los eventos culturales que no solo lleven la parte logística, comunicación, contratación, sino también que lleve la parte de sostenibilidad. A mí me parece que esto lo podemos hacer todos los eventos culturales y es una necesidad y un primer paso muy importante. Marta, te veo asistiendo, así que te toca por alusiones a ti. Que, bueno, la verdad es que a mí me gusta hablar después de un poco de los festivales, porque un poco lo que nos pasa o de lo que pecamos en el mundo de la consultoría a veces es de decir lo que hay que hacer y no de escuchar lo que se necesita hacer. Entonces, un poco nosotros este año justo hemos sacado un plan de acción en el que muchos de los que están aquí han colaborado para adaptar justamente los festivales de música a la Agenda 2030. Ha sido entonces un poco, como decían, también se ha comentado, una de nuestras máximas dentro del informe era hay que adaptar siempre todas las recomendaciones a las singularidades de cada festival. O sea, no es lo mismo un festival que esté en una zona donde llueve a un festival que esté en una región donde que sea muy seca, porque el problema del agua va a ser completamente diferente. O lo que decían, si puedes conectarte a la red eléctrica, si puedes tener un sistema de alcantarillado, si un poco es súper importante adaptarte, ¿no?, a las características de cada festival. Y luego también es súper importante, yo creo, dividir entre aquellas acciones que implican una inversión elevada al inicio, que son las que principalmente se nos suelen venir a la cabeza. Pues se pone un panel solar, invierte en un responsable de sostenibilidad, que son acciones que realmente van a un coste asociado, hay veces que no te convence, por así decirlo. Y luego hay que son súper sencillas de implementar, que no llevan una inversión asociada elevada, pero que sí que implican tiempo. Entonces, bueno, yo creo que hay que diferenciar un poco en esas dos. Y luego ya lo último, lo que hablaba, lo del responsable de sostenibilidad dentro del evento, o tener un consultor asociado, no por alusiones, pero creo que es súper importante, porque hay veces que las medidas que se implementan no se hacen de la forma correcta, y no porque no se quiera, sino porque hay información. Y también un poco en el desarrollo de este plan nos hemos dado una falta de información en el sector, o sea, de los festivales, sino pues no hay datos homogéneos, es muy complicado saber qué es lo que está bien y lo que está mal. Y, por ejemplo, hablaba Dani, ¿no?, de los vasos reutilizables, y el caso de los vasos reutilizables es uno de los casos más, yo creo que o sea, uno de los mejores ejemplos, porque se están empezando a utilizar los vasos reutilizables en casi todos los festivales, y pasando ya del modelo del vaso desechable. Y los vasos reutilizables realmente son la mejor opción, pero cuando les das un uso adecuado. Es decir, si tú utilizas un vaso al festival, lo desechas, aunque le hayas dado 2 o 3 usos, no es tan sostenible como realmente piensas. La función de un vaso reutilizable es que lo laves, lo almacenes y al año siguiente lo vuelvas a utilizar, o le des una segunda vida a través de unas fiestas. Por ejemplo, lo puedes ceder unas fiestas de tu región, o darle otro uso. Pero ese es el concepto. Creo que... En verdad es que podría decir... ¿Se va? ¿Sí? ¿Se va? Sí, ¿me va? ¿No la oís bien? Yo sí que os oigo. Sí, yo sí que os oigo. Vale. No, estabas diciendo que los vasos reutilizables, que eso, si no les das una segunda vida, si sí, no justo. los utilizas más, no son tan reutilizables, ¿verdad? 2, 3 veces. Claro, justo, son sostenibles. Exacto. Entonces, bueno, que eso era como un poco de ejemplo, pero que al final... yo creo, o sea, bueno, un poco por cerrar, porque se me ocurren como 1000 temas que sacar en cuanto a la sostenibilidad dentro del festival. Creo que una de las medidas más importantes sí que sería, y estoy de acuerdo con el resto, el tema del responsable de sostenibilidad. Y hay veces que las administraciones públicas, incluso lo hablaba justo que mencionaba Julio a María, lo hablábamos el otro día con María, que las administraciones públicas podrían también ofrecer ese tipo de servicio
a los festivales de la región, porque hay veces que el coste es elevado y los festivales no pueden asumirlo. Entonces ahí el papel de la administración podría ser importante y efectivo en este caso. Muy completo, muchísimas gracias, Marta. Me queda más o menos escuchándoos la idea de los retos que se os plantean como festivales, como incluso sea el tamaño que sea, es, corregidme si me dejo algo, la aparición de estas figuras nuevas, de estos gabinetes incluso, de estos colaboradores, asesores. Borja, tú comentabas todo el tema de la inversión también, de que haya una contraprestación de parte de las autoridades, de las instituciones en forma de reforma fiscal, las singularidades de cada festival, como hablaba Sebas, como apuntaba. Y Marta, me ha gustado mucho la idea también esta de falta de información. Quizás creemos que lo estamos haciendo bien o tenemos la intención de hacerlo bien, pero luego no termina de cuajar porque como lo de los vasos, si no lo explicamos o si no se hace ese segundo, tercero año de uso, no es tan sostenible, ¿no? Cambio de mentalidad de parte del público, de parte de las autoridades, incluso de ciertos promotores, ¿es también un reto a la hora de asumir este cambio? ¿Os habéis encontrado, obviamente los que estáis aquí no, porque estáis bastante en sincronía con la Agenda 2030, pero notáis ciertas reticencias en el sector, quizás más de promotores o de fuera, o otro tipo de retos que os habéis encontrado a la hora de movernos hacia caminos más sostenibles? No sé quién quiere empezar. ¿Julio? A ver, ese es un tema muy, como muy personal, ¿no? Quiero decir, muy complejo, que tiene luces y sombras, además. Los festivales, como hablábamos anteriormente, bueno, tenemos un perfil de público, ¿no? Y ese perfil de público se mueve conforme se siente identificado con el festival, ¿no? Y es delicado pensar si realmente todas las personas que acuden a nuestros eventos se identifican con determinados valores, ¿no? Porque además, insisto, somos efectivamente un microcosmos, un espejo de ciertas realidades sociales y debemos analizarlas en un contexto global, no en el particular, porque si no nos quedaríamos encerrados un poco en nuestro universo, ¿no? Sí es cierto que, y lo estamos viviendo con la pandemia, ¿no? Bueno, ya lo estábamos viviendo, ya viene atrás, ya estábamos viviendo el poco interés que hay por la cultura y dentro de la cultura o fuera de ella por la sostenibilidad, pues en el debate político y estamos asistiendo a campañas electorales pues cada 2 por 3, ¿no? Pero alrededor de esta situación de la pandemia y de la COVID, estamos viendo cómo ya de lo poco que se hablaba, ahora todavía se habla menos, ¿no? De la sostenibilidad. Aquí no hay ningún tipo de llamada de atención a lo que intentamos corregir antes de la pandemia y que da la impresión que durante esta pues se ha olvidado, ¿no? Todo se centra en usar, tirar, usar, tirar, usar, tirar y realmente esto no nos lleva a ninguna parte y con esto resumo, ¿no? Yo creo que hay una generación entre las cuales estaría la mía que me parece que es muy difícil cambiarles la mentalidad y espero y ojalá que sea la gente joven que en estos momentos en mayor o menor medida esté viviendo esta situación traumática para ellos, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes universitarios, espero que sean los que empujen por detrás, porque, vamos, no soy demasiado optimista en este aspecto, ¿no? Creo que los públicos que se mueven en estos momentos en los festivales sí que hay algunos que están concienciados, pero la mayor parte de ellos como que les da un poco igual. Dani, tú hablabas de acciones mucho más pequeñitas, pero también muy, muy específicas, concienciación en redes, abogar por el transporte público. En tu caso, es un poco más optimista que el de Julio, que también está bien tener la visión realista, es lo que comentabas de las generaciones. No sé muy bien cómo es el tipo de público del Crank Festival. Yo sí que tengo esa sensación, yo igual sí que soy un poquito más optimista que Julio, y sí que tengo esa sensación que están cambiando cosillas, ¿vale? No veo grandes cambios, pero sí que veo a la gente como más consciente
y con más de cualquier cosa, de todo un poco en general, ¿vale? Y sobre todo, no sé si la pregunta iba también a si todos los festivales estamos alineados en este tema o no, no la he entendido muy bien, pero sí que estuve el otro día en el Tomavistas y sí que me hicieron un regalito que me gustó mucho, no sé si lo veis, es como un saquito, ¿vale? Que hay unas semillas dentro que se las dieron a todos los asistentes al festival, que son unas semillas de una planta que se llama Rudbeckia, que se ve que es una flor que es, aparte de ser muy bonita, pues que les encantan las abejas, ¿vale? Y las abejas son los agentes polinizadores más importantes de nuestro ecosistema y que ayuda a la vida en general en nuestro planeta, ¿vale? Pues yo sí que creo que con estas pequeñas acciones, pues yo creo que cada vez más se está concienciando a nuestro público y yo sí que veo que igual que Julio, pero sí que veo que está calando, aunque sea poquito, pero que va calando en la gente, ¿vale? En mi opinión. Muchas gracias, Dani. Muy guay la idea esta del tomavistas, no lo sabíamos. Muy interesante. Sebas. No sé si... Uy. Dani. No, que no sé si vosotros en el Sinsal o en el Mallorca Life o el BBK habéis hecho alguna acción de estas así, no sé, regalar semillas o estas cosas, no lo sé, no estoy, porque no lo sé, pero me pareció curioso, me gustó, ¿sabes? Me alegré cuando me lo dieron. Sí. Bueno, a ver, yo creo que Julio lo ha dicho, lo ha expresado muy bien. Yo querría añadir un par de puntos. O sea, la concienciación de sostenibilidad empieza en uno mismo. O sea, esto es importantísimo. Y esto es así. Y no va a modificarse en ningún lugar, o sea, en ningún momento, digo. Pero sí es verdad que nosotros, como festivales, tenemos que dar lugar a una planificación y a una comunicación. A una comunicación fuera del festival y una comunicación dentro del festival. La comunicación fuera del festival o la planificación, comunicación fuera del festival, yo creo que va por el hecho de informar bueno, pues de todo lo que estamos hablando y de muchos puntos más que podemos hablar, ¿no? Y la comunicación hacia dentro del festival, que creo que lo comentaba Julio también, es cómo vamos a orientar a la gente para que se comporte o que siga las medidas que le estamos proponiendo y estamos realizando dentro del festival, ¿no? Es decir, por ir a un ejemplo claro que se está hablando, no te compres un vaso y luego te compres otro y lo tires al suelo, ¿no? Todo esto yo creo que hay que informar anterior, de una forma anterior al festival, ¿no? Y otra durante el festival. Y como estas medidas, muchas otras. Con lo cual, sí podemos modificar la actitud de las personas que lleguen al festival. En nuestro caso, bueno, pues si vienen 25, 28, 28.000 personas, habrá una serie de personas que quieran formar parte de este cambio y otras que a lo mejor no le interesen tanto. Y más teniendo en cuenta que vas a un festival, que no es un lugar de, bueno, voy a cambiar el mundo, sino que vas a pasártelo bien, ¿no? Y todos sabemos lo que es pasárselo bien. Entonces, creo que es importante esa planificación por parte del festival anterior y durante, incluso posterior, y esa comunicación hacia el público y hacia nosotros mismos. Incluso con este tipo de charlas y esta consultoría que ofrecen determinadas agencias de sostenibilidad o esta gente que incorporemos dentro de los festivales, también tendremos que ser capaces de informar y comunicar a las instituciones. En caso de que no le den la importancia suficiente o que no la vean. Entonces, creo que, bueno, ahí hay una labor de planificación y comunicación bastante potente por nuestra parte. Gracias, Sebas. En cuanto a las instituciones que acabas de ahora mismo mencionar, es curioso, ¿no? Porque son los responsables también de poner en marcha planes como la Agenda 2030,
pero ¿sentís que no termina, y quizás Marta también puedas aportar aquí tu experiencia, que no terminan de concretar, que no terminan de bajarlo quizás y ponerse en contacto con vosotros? Falta esa figura que hablabas, creo que has dicho tú, Borja, de que incluso estuvieran estas personas dentro de las instituciones. Hay cierto como, quizás para decirlo de alguna manera, sensación de abandono, es decir, muy bien, tenemos la agenda, pero luego ya te apañas cada uno. Yo mi opinión creo que, perdona, que el problema son los tiempos que lleva la implantación de la Agenda 2030. Al final tiene un proceso burocrático desde la ONU, pasa a regiones o países, los países a gobiernos regionales, estos regionales a las instituciones, empresas, etcétera, donde la última persona, o sea, el último mensaje tiene que llegar a la persona, que la persona es la que tiene que conseguir hacer el cambio, ¿vale? Entonces, yo creo que el proceso y los tiempos que lleva todo esto son larguísimos. Entonces, yo creo que falta una acción mucho más directa para poderlo conseguir. Entonces, que podamos utilizar los festivales para reducir estos tiempos al máximo, yo creo que es una oportunidad. Pero, sin embargo, para conseguirlo necesitamos, por un lado, formación, información, que haya gente que traslade todo esto, que se eduque. No solo hay que educar a lo que es el público, sino que hay que educar al promotor. Puede haber que haya promotores que les suene, que no les suene, o que estén más concienciados o menos, pero desde luego lo comentaba Marta, tienes que saber que lo que estés haciendo esté bien. No tiene nada que ver con que tengas una percepción o te suene algo, aunque con lo que realmente, por muy buena intención que tengas, lo estés haciendo bien. Entonces yo creo que es algo que lo que falta aquí es muchísima educación al que organiza y sobre todo por nuestra parte, que es lo que nos tocaría, educar al cliente, ¿no? Yo discrepo en que, no sé quién lo ha comentado, que si eres sostenible o no de primeras es imposible que no lo seas. Yo discrepo, yo creo que igual no lo sabes y educando puedes conseguir serlo. Yo creo que esto es una labor muy importante que tenemos que hacer y es responsabilidad nuestra. Al igual que las instituciones tienen esa responsabilidad, nosotros mismos también la tenemos y realmente, como comentaba Julio, dentro de nuestra estructura como cultura empresarial está esto metido. Entonces, yo creo que aquí lo que falta es, por un lado, aumentar los tiempos de que llegue este mensaje a la persona final, que es la que va a cambiar las instituciones, la que va a cambiar los gobiernos, la que va a cambiar las empresas, y luego esa persona, además, quitando a un lado su parte profesional, su parte vivencial como ciudadano, va a tener que también actuar. O sea, yo creo que es bidireccional. Y entonces, si no se acordan esos tiempos, si no se forma la gente, si no se dan unos mensajes claros, es imposible que es una quimera que la Agenda 2030 se cumpla. No sé. No veo un mensaje direccionado, no es alguien propone algo, otro propone otra cosa, no hay uniformidad, Marta lo comentaba, uno dice que hace una cosa y otro dice que hace la misma, pero realmente son equiparables, hay muchas buenas intenciones y está todo en el aire, no está ni arreglado, ni informado, en mi opinión, ¿eh? Y perdón, yo quería añadir una cosita, y que cuando ocurra una pandemia o cuando ocurra algo grave, se siga manteniendo esta agenda, porque ahora ya la sostenibilidad no es importante. ¿Por qué? Porque hay una pandemia. Bueno, vale, perfecto, pero sigue siendo importante. Entonces, bueno, por añadir esto que me parece muy, muy importante, ¿no? Que se siga manteniendo independientemente de lo que ocurra. Yo añadiría que la Agenda 2030 yo creo que es el último recurso que tiene la sociedad para realmente empezar a trabajar uno de sus aspectos más fundamentales y uno de sus objetivos primordiales, que es la colaboración, ¿no? Y por lo tanto, digo que es el último recurso porque desde el punto de vista administrativo lo que estamos viendo es que cada administración construye su territorio, su espacio, y las relaciones, la permeabilidad entre territorios es muy complicado. Es posible que haya comunidades que esto lo tengan mucho más desarrollado, pero en otras, y yo hablo en Galicia, no es así. Aquí los ayuntamientos funcionan de una forma, las diputaciones funcionan de otra, el gobierno autonómico funciona de otra, y a veces no hace falta ni que sean de distintos partidos. Pueden ser incluso los mismos partidos y no se hablan entre ellos o no se hablan entre consejerías o entre concejalías. Y realmente lo que les está diciendo a todos ellos la Agenda 2030 es, por favor,
empiecen a pensar en clave colectiva. Yo no les estoy diciendo ni que cambien su ideología, ni que cambien su forma de pensar, simplemente les estoy diciendo que vivimos en un planeta que está en peligro, que todos aquellos que tengáis niños pequeños de 2 o 3 años y que posiblemente y ojalá lleguen al siglo XXI, al siglo XXII, perdón, no sé en qué condiciones van a llegar y por lo tanto tenemos un problema ya para mí el primer problema que en estos momentos tiene la humanidad, que es la conservación de nuestro planeta. Y da la sensación que estas son palabras vacías, que no han todavía llegado a las administraciones porque viven un presente, viven un tiempo muy efímero y no quieren pensar a medio plazo porque eso les genera cambiar su actitud y su comportamiento. Por lo tanto, yo ahí sí que veo una dificultad enorme y es intentar cambiar la forma de pensar desde las administraciones. Muchas gracias. Justo le iba a preguntar a Marta, pero creo que se nos ha caído. Sí. ¿Alguien más quiere añadir algo más en este tema? Creo que las reflexiones han sido muy interesantes y bueno, es un tema también ahí que la idea del futuro agobia un poco, bastante la verdad, o al menos a mí, supongo que a todos los presentes aquí. Aquí estás, Marta, de nuevo. Vuelve con nosotros. ¿Me veis? Te vemos y te oímos. Vale, es que lo siento, es que se me está yendo continuamente. ¿Me escucháis bien? ¿Qué problema? Vale, genial. Yo quería añadir una cosa también, sobre todo sobre lo que hablaba Borja, que estoy totalmente de acuerdo de que hay una falta de comunicación, y sobre lo que decía Julio, de un poco, si uno de los principales objetivos es el establecimiento de alianzas, yo lo veo por parte por lo menos de la administración pública que las alianzas público-privadas en este sector están siendo un poco débiles de momento para la integración de la sostenibilidad. Y luego un poco que al final, por ejemplo, con la Agenda 2030, a mí me da la sensación, hemos estado trabajando en este plan de acción para establecer una especie de hoja de ruta que sea como la base para empezar a caminar todos juntos y que cada uno no vaya por su lado y que al final podamos un poco medirlo de forma conjunta, el impacto que tiene la industria. Hay veces que me da la sensación que los ODS se utilizan como pegatinas, entre comillas, de, vale, bueno, pues yo tengo esta, pues la pego aquí, porque yo hago esto, y porque yo hago lo otro, y porque tal. Y no hay una homogeneidad, no. O sea, realmente, cuando rascas, la metodología que hay detrás no, o sea, es muy diferente al que está implementando el de al lado, entonces al final va a ser muy complicado tener una imagen completa de qué se está haciendo. Entonces, seguramente todas las acciones que se están desarrollando en este ámbito y todos los festivales que lo están haciendo o las personas que están trabajando por esto en el sector de la cultura lo estén haciendo bien, pero realmente hay como muchísimas iniciativas, cada uno va por su lado. También hay un poco esto es una sensación personal, que es como, bueno, yo tengo que salir ya, tengo que hacerlo ya, tengo que decir que lo cumplo, entonces voy a salir ya en vez de pararme a pensar y realmente ver con qué cumplo, con qué no cumplo y cómo lo hago de la mejor forma. Entonces, creo que sería bueno que dentro del sector pues nos pusiésemos un poco de acuerdo para ver cómo lo podemos medir de forma completa, porque sobre todo en esta situación en la que nos encontramos, yo creo que la sostenibilidad puede ser una palanca y puede ser un valor añadido para los festivales de cara a posicionarse en el futuro, de decir, bueno, yo he integrado esto y mi resiliencia ha aumentado y ahora soy más fuerte. Y entonces, si todos un poco, si hubiese esa sensación de alianza por parte del sector en este ámbito y por ponernos un poco de acuerdo, estaría fenomenal. Gracias, Marta. Nos estamos quedando casi sin tiempo, nos quedan 10 minutitos. No sé si empezar a darle un poco de forma a esto. Queríamos hablar de muchísimos temas más. En el tintero nos ha quedado, obviamente, el tema de la economía naranja. Como apuntabas muy bien al principio, Sebas, no sois unos entes aislados. Estamos hablando de que formáis parte de una actividad económica, agentes sociales, culturales,
que sois catalizadores de agentes y actores económicos distintos, cada festival en sus regiones de manera totalmente independiente. Nos ha quedado hablar de otros aspectos, pero sí que me gustaría, y escuchándoos ahora, saber un poco, tenemos los retos, definitivamente tenemos el marco, tenemos un poco lo que está pasando. ¿Cuál es el primer paso? Hablabais de crear esas alianzas, Marta, Julio, hablabas de ponernos de acuerdo dentro del sector. ¿Qué es lo primero para salir también con un plan un poco claro de aquí? Sé que es un poco difícil, pero ¿cuáles serían los primeros pasos que deberíamos dar tanto a nivel de sector como quizás incluso el público, ¿no? Apuntar un poco en esa dirección de futuro a corto o medio plazo. O más bien corto, que luego si no los tiempos se nos van, como ha dicho Borja. Bueno, yo, por resumir muy mucho, para mí creo que lo primero que tenemos que hacer es poner enfrente de la identidad de un evento cultural la sostenibilidad social. Y esta abarcaría, pues, desde lo que hablamos anteriormente de la parte medioambiental, como también la igualdad y la diversidad. Entonces, yo en el momento en el que seamos capaces de directo o indirectamente dar esta visión hacia el exterior, yo creo que ya habremos conquistado un terreno muy importante y lanzado un mensaje fundamental. Y es que vivimos en un mundo donde todos formamos parte de él, tenemos que pensar en todos además, y dentro de la singularidad e identidad de cada uno de los eventos culturales, creo que este mensaje se puede lanzar, comunicar de una forma muy sencilla si eres capaz de integrar todas estas percepciones, ¿no? dentro de lo que tú quieres comunicar. Borja, Eh, ¿cuáles serían los primeros pasos a seguir ahora mismo después de todo lo que hemos hablado según tu propia experiencia? Yo creo que lo comentaba Julio, ¿no? Yo creo que desde luego deberíamos de interiorizar internamente lo primero, todas las promotoras, que realmente esto es necesario. Si no te lo crees, al final estás haciendo lo que comentaba Marta, poner pegatinas, greenwashing y quedar bien. Si no te lo crees, no vas a poder trasladar ese mensaje de conciencia a tu público, que es un poco, mi opinión, lo que deberíamos de nuestra responsabilidad, que lo hemos comentado antes. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Pues desde luego, lo habéis comentado, da igual el formato que tengas, pequeñas acciones son suficientes como para que el mensaje cale. Y yo creo que eso es un poco o sea, todo esto no se va a conseguir de aquí a mañana, o sea, esto es un trabajo de medio a largo plazo. Y cualquier mínima acción que tú tomes y que le des, que la pongas en valor y que lo traslades y comuniques, entendiendo que esto es un proceso de aprendizaje pues, principalmente para el público, para ti como promotor, y que es un camino que hay que recorrer, yo creo que esa es la clave. Desde luego, luego ya te encontrarás pues, problemas a nivel de apoyo, económicos, X, pero desde luego yo creo que esa es una de las partes y es nuestra responsabilidad. No sé si esperabas que dijera algo así o no. O sí. No, está siendo... Me gusta que los dos de momento estáis hablando desde el cambio, desde un nivel muy atómico, desde muy propio, ¿no? Empezar el cambio lo empiezas tú, Marta está asintiendo también, así que si quieres, Marta, también cuéntanos un poco, o si quieres esperar a que terminen nuestros festis a hablar, lo que prefieras. No, totalmente de acuerdo tanto con Julio como con Borja. Y un poco yo creo que también es súper necesario, igual también por mi visión desde la consultoría, pero es hacerse un autodiagnóstico y saber qué estás haciendo. Hay veces que los festivales no saben realmente, a veces, o sea, no identifican que están haciendo algo o sea, para mejorar la gestión sostenible porque lo ven como algo que ya estaban haciendo de siempre, porque el festival no lo tomaba como esto es algo que lo voy a hacer para mejorar, sino ya lo tengo en mi ADN y no lo identifica como algo sostenible. Entonces es muy importante analizarte como festival para conocerte, o sea, conocer tu desempeño ambiental y así poder mejorar, porque hay veces que este primer paso, aunque parece muy obvio, no se está realizando. Genial, muchas gracias. Sebas, Dani, también me encantaría oír vuestras reflexiones finales. Bueno, yo, por ser muy breve, yo creo que algo que ha comentado antes Borja, formación, educación.
O sea, importantísimo. O sea, si nosotros somos los que estamos hablando de esto, no sé yo hasta qué punto bueno, el resto de las personas con las que convivimos, ciudades, países, están informados de esto. Entonces, si estamos diciendo, y lo es, la importancia que tiene esto, porque es el futuro, es cómo vamos a convivir en adelante, ¿no? A mí me parece un tema que realmente tiene que estar como eje en la parte educativa de los niños y de los no tan niños. Entonces eso es lo que creo que, porque el resto lo han comentado ya los compañeros. Muchas gracias. Borja, ¿estabas levantando la mano? ¿No? Borja se nos ha congelado, al menos a mí. Pues Dani, tú con tus acciones que nos has citado antes, que nos han encantado, cuéntanos también un poco cuáles los siguientes pasos que tú vas a dar, qué crees que se deberían dar, un poco por dónde van los tiros. Sí, a veces os pierdo, voy a decirlo muy resumido porque no sé si me oís bien, pero Sí. Básicamente sería crear una hoja de ruta común que vendría bien a todos. Lo que ha dicho Julio de que todas las sea por pequeña que sea, yo creo. Dani, vamos construyendo tu relato como podemos, a ver. No sé, ¿lo hemos perdido? Dani, vuelve. ¿Alguien más oye a Dani? No, vale. ¿Tú sí, Borja? No, que no oigo. Bueno, esperemos que se conecte. No sé, nos quedan 2 minutos, Ana, no sé qué hacemos. Si Pues, pedimos tal, yo no sé qué vas a hacer porque me quedé hablando más horas. yo tengo muy claro, estaba súper preparada con mi campana, que tiene un sonido estupendo y además es perfectamente sostenible porque se ha reciclado. Lleva en mi familia, no sé, iba a decir siglos, pero no son siglos, pero tranquilamente 90 años colgando del cuello de las vacas de mis abuelos que eran granjeros. Y la iba a usar para daros el toque, pero habéis sido súper disciplinados y estamos en hora. Si le dejamos hacer la intervención final también, que nos cuente su hoja de ruta, que me he quedado con ganas. Sí, seguro que no te exactamente, perfecto. ¿O no? ¿No? Creo que le ha espantado a mi campana. Creo que mi campana le ha espantado. Pues nada, muchísimas gracias a todos, ha sido súper interesante. Y lo más importante que tengo yo que decir es a todos los que habéis participado, veo que tenéis muy claro y veo que estáis haciéndolo activamente, pero a todos los que nos escuchan, empezando por yo misma, está muy bien abrirse de orejas, está muy bien interesarse por estos temas, pero lo que hay que hacer es lo que todos comentabais, acción, es pasar a la acción, es estudiarnos a nosotros mismos, es cómo de grande es mi bolsa de reciclaje cuando estoy en casa, de verdad he usado, ¿por qué tengo tantos vasos de festivales? ¿Por qué no solamente tengo uno? Todas estas pequeñas cosas que nos habéis contado, vosotros panelistas y desde esta experiencia tan válida, pero a todos los que nos escucháis, seamos conscientes, pasemos a la acción y pongamos esto en ejemplo. Y bueno, salud, música, sostenibilidad y que todo sea verde. Gracias a todos. Vale, gracias. A todos, un placer. Dani, Gracias, un gracias. placer. Buen día. Adiós.